amigos televidentes, bienvenidos a este su programa, Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde, Henry Tavares y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Don Henry, teníamos el tema de niñas y adolescentes y los problemas de maltratos. Sí, bueno, habíamos hablado de que en República Dominicana, y no tan solo en República Dominicana, es a nivel mundial, pero las estadísticas que nos competen pues son las dominicanas. Y ese flagelo de violencia que tiende a reproducirse en los niños y cuando crecen, pues ese mandato lo reciben, parece que como herencia familiar, entonces se reproduce y esa reproducción de la violencia en los niños es algo que nosotros tenemos que corregir y perseguirlo, porque la violencia física y la violencia verbal no traen una emoción positiva en cada niño. Para informaciones, por ejemplo, de la OPS, dice que 1 de cada 2 niños entre 2 y 17 años recibe maltrato en el año. Eso es a nivel de América Latina. Es decir, la mitad de los niños y niñas. Y establecen que un 58% de eso sucede en América Latina y un 58% y un 61% en América del Norte. No sé en qué lugar ponen a México, porque México pertenece a América del Norte y también pertenece a América Latina. Entonces, no sé cómo segregaron la información, pero la verdad que la estabilidad emocional de un niño, ya cuando se está convirtiendo en joven, de 17 años, que sufre cualquier tipo de acoso dentro de la familia o fuera de la familia, en la escuela, es también muy rutinario que esas cosas sucedan. Mira, este es un caso para nosotros tres en particular de gran trascendencia. Es decir, así como nosotros, el tema central del programa de hoy era el problema de la reunión presidencial, ¿verdad?, para ver la inminencia de esta problemática dominico-haitiana. Para nosotros este es un tema estratégico y es un tema estructural, el asunto del maltrato a niños, niñas y adolescentes. Sobre todo hablamos de niños, ¿verdad? Y esta estadística que nos ofrece las Naciones Unidas son unas estadísticas que están disgregadas incluso para el caso de la República Dominicana. ¿Cómo se podía evitar la violencia infantil? No hay duda de que la educación es el causa fundamental, pero tenemos un sistema educativo con unas debilidades extraordinarias que no resuelve los problemas nodales. Pero el asunto de los niños y las niñas es más nodal que la misma calidad de la educación, porque lo que va a permitir que los padres no maltraten a los niños y que mañana tengamos una generación de personas, de seres humanos en condiciones distintas a las anteriores, que hemos tenido que enfrentarnos a unas adversidades que no son necesariamente las del siglo XXI. Es decir, la generación de nosotros tres no fue una generación, tuvimos que trabajar de niños, ¿verdad? Pero no habían las condiciones que existen hoy para que los padres puedan sustentar con políticas de apoyo, incluso por parte del Estado, limitada, pero que la existe. En la época de nosotros no existía nada de eso. Papá y mamá tenían que trabajar para uno poder desenvolverse y los niños teníamos que trabajar para ayudar. Y lo que salimos, y yo me incluyo, lo incluyo a usted, o lo que salimos, logramos estudiar. Es decir, en medio de todas las dificultades logramos estudiar. Y el que va a la escuela, el que va a la universidad, tiene un privilegio que no la tiene todo el mundo. El primer nivel de educación. El segundo nivel, lo que tiene que ver con las políticas públicas. Cómo se enfrentan estos flagelos y el régimen de consecuencias para el flagelo como tal. Y hay muchísimos psicólogos, muchísima gente que plantea que ya el mecanismo de poner en el cauce el desarrollo del niño no es el maltrato de ninguna manera, y existen tipos de privaciones para el niño que no necesariamente tiene que ser un maltrato ni físico, ni verbal, ni siquiera del lenguaje corporal del padre o la madre amenazando
al niño, sino que realmente influye en que si yo no te doy el Nintendo, si yo no te doy la computadora, si no te doy la tablet, entonces es porque tú no hiciste tal cosa. Es decir, mecanismos muy sofisticados, muy inteligentes, muy innovadores. Y finalmente, si seguimos esa tendencia de que la mitad de los niños en América Latina y niñas son maltratados por padres, y no solamente por padres y madres, sino hasta por particulares, entonces vamos a tener en la próxima generación una generación matizada por esa influencia del maltrato que ha recibido, de la sociedad convulsionada en la que viven, de este mundo tecnológico que también lo enajena. Entonces vamos a tener una nueva generación en dificultades y podemos prever ahora. No hay duda de que los niños hasta los 5 años cogen la parte fundamental, el cerebro del niño es la parte fundamental del proceso cognitivo y conductual, y de ahí para adelante entonces el acompañamiento, el entorno social donde se desarrolla va a incidir drásticamente. Estoy hablando más como padre y mi experiencia particular que como un cientista de la conducta, ¿verdad? Que tampoco le podemos dejar a los psicólogos y psiquiatras que traten ellos exclusivamente el tema, porque es un tema que nos atañe a todos. Políticas públicas de protección a niños, niñas y adolescentes. Régimen de consecuencias para los que apliquen determinado mecanismo. Ni siquiera los profesores tienen derecho ya a maltratar a los niños con la famosa regla que nos daban a nosotros cuando quería el profesor imponer su autoridad. Bueno, lo que yo debo añadir a esto, que todo este problema de maltrato a los niños, niñas y adolescentes lleva un denominador común, que es el aumento de la violencia y al mismo tiempo el aumento de las personas proclives a delinquir o de que su tipo de vida no sea del todo muy pura. ¿Por qué? Porque ven el ejemplo que dieron sus padres, sus amigos, sus maestros, y entonces tratan de extrapolarlo en su vida ya adulta. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y hacer que esto cambie. Para eso, bueno, sí. Sí, no, está bien. Para esto yo pienso que nosotros debemos ser divulgadores y concienciadores de este problema, y que la gente, el televidente, consciente de esta situación, sea también una persona que denuncie cuando eso está sucediendo y que llame la atención al padre o a la madre o a la persona que está agrediendo a un niño, si está en presencia de ellos, para detener eso, porque el daño que se está haciendo es grande. Entonces, bueno, en la medida en que ha avanzado la psicología y la psiquiatría, estamos descubriendo situaciones que se presentan en los niños que después es una carga que la van a llevar por toda su vida. A la sociedad. Bueno, para cerrar, expreso que yo mismo he sufrido situaciones complicadas, porque me he detenido en mi vehículo viendo personas maltratando a un niño y resulta que me han dicho todos los improperios. Sí, eso iba a decir no tengo que meterme en eso, de que tal cosa, ¿Quién es usted? ¿Usted es el papá de ese muchacho? Exactamente. Ocúpese de lo suyo, que yo me ocupo de lo mío. Y con los familiares me ha pasado, no con amenaza, porque el familiar conoce a uno, respeta a uno, entonces cuando uno le llama la atención de que no puede ser así, entonces el familiar como que es menos peligroso. Pero a mí me ha pasado, gente me ha dicho, usted es un fresco, usted no tiene que meterse, ese es mi hijo, o ese es mi sobrino, mi familiar, pero estoy de acuerdo con Henry, vamos a jugárnosla todo y todas, y a quien haya que denunciar, se denuncia, y vamos a asumir una conducta colectiva, y aquí nosotros, mientras estemos aquí, vamos a estar retomando el tema permanentemente, porque creo que los medios de comunicación y lo que hacemos, comunicación, aún no seamos periodistas, tenemos la responsabilidad de tratar estos temas con el rigor que amerita. Bueno, don Leo, ayer fue el Día del Agricultor, ¿no? ¿Qué le parece? Así es, don Alejandro y Henry. Mire, ¿de dónde depende la seguridad y soberanía alimentaria de un país? De la agropecuaria, fundamentalmente de la tierra. La agricultura alimenta al mundo. Al mundo en sentido general, no solamente a los humanos, sino a la biodiversidad. A todo lo que hay. A todo lo alimenta. Entonces, a partir de, no es un modismo, de que cada 15 de mayo
se celebra el Día del Agricultor, se hace un acto. Ayer se hizo como siempre en Moca, con la presencia del ministro de Agricultura, Limber Cruz. El presidente de la República iba a asistir, pero tuvo algunas dificultades y no pudo asistir, pero el acto se dio muy bonito. Siempre, eso tiene años celebrándose. Sí, sí. Eso lo inició Mario Cáceres. Mario Cáceres Rodríguez. Él con sus propios recursos organizaba eso. Hacía, por ejemplo, cuando yo dirigía la parte de publicidad del Listín Diario aquí en la región, hacíamos una revista y los mocanos se anunciaban ahí para que se diera a conocer ese evento tan importante para la agricultura. Y mira que dominicana. antes era más inclusivo. Yo llegué ahí varias veces siendo dirigente del Colegio de Economistas. Yo iba a representar el colegio a esas actividades y era muy florida porque se hacía un día. Y hasta que llegó, creo que fue en el gobierno de Antonio Guzmán, que se construyó la plazoleta del agricultor, ahí en la rotondita a la entrada. Sí. Exactamente, a la entrada a la Moca. Pero en este caso, el señalamiento que queremos hacer nosotros es el siguiente. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de la capacidad que desarrolla un país para garantizar la alimentación de su población de cara al cambio climático, a lo que está pasando, y la disminución de la productividad y al uso intensivo de tierra y recursos naturales. Y cuando hablamos entonces de soberanía, quiere decir que tenemos que cuidar que la alimentación de un pueblo, en este caso del pueblo dominicano, no esté a expensa de que Ucrania produzca trigo, avena, maíz y otros cereales, sino de que nosotros tengamos una estructura productiva, agropecuaria en sentido general, que tenga la capacidad de, en cualquier circunstancia, garantizar la soberanía de que el pueblo dominicano tiene sus alimentos. Entonces, en este momento lo que estamos sugiriendo es una estrategia de una agricultura inteligente, que a nivel de la tecnología ya la agricultura puede tecnificarse, puede mecanizarse, puede incrementarse la productividad, puede reducirse el uso de agua, que es un bien tan interesante, el problema energético, que no tiene que ser con energía convencional, ya se puede irrigar la tierra con paneles solares, ya se puede movilizar, etcétera, etcétera. Es decir, vamos hacia una agricultura inteligente, vamos hacia una política agropecuaria inteligente que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo dominicano. Vamos a la pausa.